Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que son los avances en el tratamiento de la osteoporosis y manejo con denosumab. Esos son mis conflictos de interés. A raíz de que hago también investigación, en esta ocasión tengo la obligación de ponerlos. Esta es una imagen con la que quiero comenzar simplemente porque vivo enamorado de esa célula, porque gracias a esa célula yo he vivido mucho tiempo. Es el osteoclasto, es una célula que destruye hueso, es una célula gigante, multinucleada, ciliada, productora de ácidos que se encarga de engullir, de fagocitar el hueso viejo que debemos de cambiar por hueso nuevo a través de todo el tiempo. Es importante recordarle unos términos que quiero que queden claros. Primero, cuando nacemos, lo que ocurre con nosotros hasta la edad de 20 años es un modelado. Modelado. El hueso se modela, el hueso crece, el hueso se forma. Y entre los 20 años, y de los 20 años en adelante es que podemos hablar de remodelado. Recordarles que entre los 20 y 40 años de edad, ese remodelado está igualado entre la absorción y la formación, y que es a partir de los 40 años cuando se comienza a perder. Recuerdo que tanto en el hombre como en la mujer, de los 40 a los 50, perdemos a una velocidad de 0.5% anual, y cuando llega la menopausia, el hombre sigue perdiendo un 1% anual, y la mujer acelera entre un 1 y un 2% anual hasta los 60 años de edad. Por eso, evidentemente, la mujer sufre más de osteopenia, osteoporosis que el varón. Estos son los agentes aprobados para el tratamiento de la mujer con osteoporosis posmenopáusicas. Tenemos dos grupos de medicamentos que son los antirresortivos y los anabólicos aquí abajo. Los antirresortivos son aquellos que son capaces de recuperar lo perdido, no crean hueso nuevo. Sin embargo, los anabólicos sí son capaces de crear hueso, unir una trabécula rota, recuperar lo perdido y poner más hueso. Pero son dos tipos de medicamentos que tienen sus indicaciones de manera más específica. Dentro del grupo de los antirresortivos lo tenemos que dividir en dos. Aquellos que reducen el riesgo de fractura tanto en columna, cadera y fractura no vertebral, que es lo que nosotros llamamos agentes de primera línea. Entre esos tenemos el alendronato, el risedronato, el ácido zoledrónico y el denosumab, que fue aprobado en el año 2010 por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos en el año 2011. Pero también hay otros antirresortivos que tienen una acción buena, pero solamente han presentado evidencia en recuperar el hueso trabecular, que es el hueso que medimos en la columna. También es un detalle que no me canso de repetirlo. Cuando estudiamos columna en una densitometría, evaluamos hueso trabecular de todo el cuerpo. La osteoporosis es generalizada. Y cuando cogemos cadera, en lo que llamamos neck, en el cuello de la cadera, estamos evaluando el hueso cortical de todo el cuerpo. Ok, eso es relevante. Entonces, resulta que estos antirresortivos, como es el ivandronato, el raloxifeno, que es un SER, es un modelador selectivo de los receptores estrogénicos, igual el bacedosifeno y la calcitonina, solamente tienen un impacto sobre hueso trabecular. Quiero hacer una connotación con el ivandronato, que en estudios post-hoc se evidenció que realmente también produce una mejora y una disminución en el riesgo de fractura en el hueso de cadera, aunque hay cosas que podemos decir, pero no podemos escribir. Entonces, esta no la podemos escribir, pero sí lo podemos decir. Quiere decir que tanto ivandronato, ácido zoledrónico, risedronato, alendronato y denosumab son buenos antirresortivos, y todos ellos tienen un mecanismo antirresortivo bastante similar. Uno es más potente, uno tiene una acción más larga, pero en el fondo ya vemos que de una manera u otra todos son buenos, exceptuando el denosumab, que ha llegado ahora por un mecanismo de acción diferente que vamos a ver en un momentito, y que sí, evidentemente, incrementa mayor la densidad mineral ósea. Y después tenemos los tres anabólicos que existen, el teriparatide,
ya conocido desde el 2002, el abaloparatide y el romosozumab, que fue aprobado en abril del año 2019. En ese estudio yo tuve la oportunidad de participar como investigador principal aquí en República Dominicana y nos sentimos muy contentos de ello. Esta gráfica me parece interesante porque de manera muy didáctica nos presenta lo siguiente. En primer lugar, aquí tenemos, ¿se ve como borrosa o soy yo? Bueno, pues entonces en el primer cuadro tenemos reflejado lo que es el climaterio y lo que llega en ese momento, que es el hipoestrogenismo relacionado con la menopausia y toda la sintomatología que ahí se presenta. El hecho de que... ¿No se oye? Ok, está bien. No. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir graficando cuándo debe de usarse cada uno de estos medicamentos en la medida en que el tiempo va pasando. Lo primero es que cuando llega el climaterio tenemos dos opciones. La opción de la terapia de reemplazo hormonal, sea terapia sola con estrógenos o combinada con estrógenos conjugados, dependiendo si esta mujer tiene o no tiene útero. No quiero que nos olvidemos que el tratamiento del climaterio, aunque yo estoy en un foro de ginecólogos, no es por default. O sea, no llegó la menopausia, terapia de reemplazo hormonal. No, esa mujer tiene que tener sintomatología climatérica que realmente ella reclame que necesita la terapia de reemplazo hormonal luego de haber descartado todas las contraindicaciones absolutas y relativas que ya todos bien conocemos en ese caso. Pero la terapia de reemplazo hormonal ha demostrado que disminuye el riesgo de fractura tanto vertebral, de cadera y en fractura no vertebral. O sea que ya eso lo tenemos claro. Pero evidentemente si la mujer no tiene síntomas climatéricos, no hay por qué darlo, porque riesgo-beneficio también juega un papel. Para eso existen medicamentos que tienen menos efectos secundarios o posibles efectos secundarios que la misma terapia de reemplazo hormonal. Pero siempre es un apoyo y si se da y se necesita dar terapia antirresortiva, pues se combinan también la terapia de reemplazo hormonal con ello. Después están los SERM para aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer, o han tenido un cáncer. Podemos usar estos agonistas y antagonistas de los receptores estrogénicos. En el país tenemos el raloxifeno que lo podemos usar. Cuando llega el climaterio y no tenemos ya y las mujeres no tienen ya estrógenos, comienzan a variar a nivel del osteoclasto, como lo vamos a ver más adelante, del osteoblasto, perdón, que es la célula formadora, ese efecto protector. Por lo tanto, aumenta lo que se conoce como RANG ligando, que yo lo voy a explicar en un momentito, es muy sencillito, y es justamente en ese momento en donde podemos utilizar algunos medicamentos, como es el caso del denosumab, que es un inhibidor del RANG ligando. Brevemente, aunque lo veremos más adelante, cuando los osteoblastos son los que estimulan a que los preosteoclastos maduren y reabsorban hueso para después ellos reponerlo. Entonces, justamente, esa producción de RANG ligando es la que estimula al osteoclasto. Pero los estrógenos también tienen un mecanismo buffer, que es la llamada osteoprotegerina, que bloquea la unión de ese RANG ligando con el osteoclasto y frena y equilibra. Cuando no hay estrógenos, la disminución de osteoprotegerina disminuye y el RANG ligando se produce en grandes cantidades, y esa es la razón básica de por qué se pierde tanta densidad mineral ósea durante esos 10 años después de comenzada la menopausia. Entonces, evidentemente, en este caso el denosumab pudiera ser una opción terapéutica porque actúa igual que la osteoprotegerina. Sin embargo, hay otro medicamento que lo quiero mencionar porque en una época lo utilicé, que es el ralenato de estroncio,
Esto está suspendido ya porque no se sabe bien su mecanismo de acción, no se sabe qué ocurre con ese estroncio depositado en el hueso, aunque sí era muy buen medicamento y tenía una acción dual, porque no solamente actuaba igual que la osteoprotegerina, bloqueando, sino que también tiene un efecto anabólico, como vamos a ver más adelante. Los bifosfonatos, que son los que vimos anteriormente, alendronato, risedronato, etcétera, ya actúan cuando los osteoclastos están reabsorbiendo hueso, o sea que son básicamente osteoclastogénicos, actúan sobre el osteoclasto y así permiten que el osteoblasto, lo vamos a ver ahora muy facilito, comience a formar. Y finalmente abajo están los anabolizantes, que son los que actúan directamente replicando la producción de los osteoblastos o células formadoras. Como yo sé que el tiempo es corto y realmente esto simplemente es la molécula central de los bifosfonatos, de todos los bifosfonatos, es un pirofosfato, son dos fosfatos unidos por un carbono, es una molécula que no se deja metabolizar, que no hay enzima en el cuerpo que la rompa. Por lo tanto, cuando una persona usa cualquier bifosfonato, en términos de 72 horas, o se depositó en el hueso sobre la hidroxiapatita o se eliminó por el riñón. O sea que esa unión PCP tiene es como un ancla con la hidroxiapatita y es el que le da la actividad biológica. Y después tiene dos cadenas, una que determina la afinidad y otra que determina la potencia. Y ahí es donde se diferencia un bifosfonato de otro bifosfonato. Bueno, y para entender brevemente la acción del bifosfonato, vamos a presentar esta grafiquita. Aquí está el hueso y aquí está el osteoblasto, que es la célula osteoformadora. La célula osteoformadora se deja estimular por muchísimas interleuquinas, factores de necrosis tumoral, cortisol, PTH, etcétera, etcétera, y va a producir esa figurita azul, que es el que vamos a llamar RAN ligando, que es una citoquina intercelular que se produce por los osteoblastos, estimulan al precursor osteoclástico y esto va a hacer que el osteoclasto madure y se coma el hueso. ¿Cómo actúan los bifosfonatos? Ivandronato, risedronato, alendronato, etcétera, etcétera. Pues cuando el fagocito, la célula, vaya usted a ver, el osteoclasto comienza a reabsorber hueso, también reabsorbe el bifosfonato y entonces eso produce apoptosis, acorta la vida de ellos y evidentemente le da más oportunidad a que el hueso se reponga. Entonces el mecanismo de acción es de los bifosfonatos, es que son antirresortivos que inhiben el reclutamiento, lo que hablé ahora mismo, del osteoclasto, que inhiben la adhesión a los osteoclastos, que inicia un proceso de apoptosis, acorta la vida del osteoclasto y los precursores osteoclásticos disminuyen su capacidad de ser utilizados. Por lo tanto, el osteoblasto tiene más oportunidad de reponer hueso. Bueno, ¿y qué después de los bifosfonatos? Bueno, pues apareció en el mercado hace aproximadamente 10 años un medicamento que se llama denosumab. Es un anticuerpo monoclonal, es una macromolécula biológica porque es producida por seres vivos como la insulina, como los medicamentos que usan mucho los reumatólogos, que son autoinmunes, que son macromoléculas biológicas básicamente. Está creada por aminoácidos y ácidos nucleicos y funciona, esto es interesante, extracelularmente. No actúa sobre ninguna célula, no actúa sobre el osteoclasto, no actúa sobre el osteoblasto, sino entre ellos. Y tiene un blanco de acción que va dirigido justamente a donde yo les voy a explicar en este momento. Actúa a nivel de la vía, de lo que se llama la vía del RANG ligando, RANG y osteoprotegerina. En el remodelado óseo normal, la cantidad de hueso reabsorbido por los osteoclastos es igual a la cantidad de hueso formado. Y eso es debido a que esa llamada vía crítica de señalización está equilibrada. RAN ligando, RAN osteoprotegerina.
Antes de entrar en la gráfica que yo quiero enseñarle, dejar claro que el RAN ligando es una citocina que está producida y secretada por los osteoblastos, ¿no? Y esto lo hace en respuesta a factores de crecimiento de hormonas, citoquinas, que estimulan la resorción ósea. Parece contradictorio, pero justamente es la célula que llamamos buena, el osteoblasto, la que se encarga de estimular a la mala, ¿no? Entonces, cuando el RAN ligando que produce el osteoblasto se une al RAN, los osteoclastos inmaduros pasan a ser osteoclastos maduros. Entonces, el RAN que está en rojo, que está en el osteoclasto, es un receptor transmembranoso que recibe al RAN ligando. Y la osteoprotegerina, como vamos a ver, es un factor inhibidor de la osteoclastogénesis. Yo quise hacerlo de esta manera, todo al revés, porque ahora cuando veamos la gráfica, en 3 gráficas van a entender todo lo que pudieron captar o no captar de lo que yo he dicho. Mecanismo de acción de denosumab. Hay 3 protagonistas. Repito, el RAN ligando, que lo vamos a ver como una bolita verde, así. El RAN, que es un receptor activador del factor nuclear kappa beta, que lo vamos a pintar esta mañana, y la osteoprotegerina, que ya todos sabemos lo que es. Pues bien, este es el hueso y este es el osteoblasto. Como decíamos, el osteoblasto se deja estimular por muchos factores. PTH, factores de necrosis tumoral, interleuquina 1,6, vitamina D. Y ella, con ese estímulo, pues evidentemente produce RAN ligando que va a estimular a esas unidades formadoras de colonias de macrófago para que maduren, se hacen células gigantes multinucleadas y se absorben el hueso, ¿no? Que es lo dicho hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos, ¿qué pasa cuando llega la menopausia? Para ubicarme en el escenario en que estamos. Cuando llegan a la menopausia no hay estrógenos, entonces esos estímulos no permiten que la osteoprotegerina se segregue. Entonces, ¿qué ocurre de manera normal? De manera normal, la osteoprotegerina bloquea la unión del RAN ligando con el RAN, por lo tanto, inhibe la formación, función y sobrevida del osteoclasto. Pero, si llega la menopausia, evidentemente, entonces pasa que el estímulo no está inhibido, porque los estrógenos inhibían que el RAN ligando se produjera y estimulara al osteoclasto. Entonces, evidentemente, ahí comienza la pérdida del hueso. Y resulta que esta nueva molécula que se llama denosumab, lo que es una especie de osteoprotegerina-like, como yo llamo, actúa igual que la osteoprotegerina, o sea que no actúa sobre la célula. Por eso decía ahorita que es extracelular y bloquea y permite. Entonces, que aquí lo dice, tiene el mismo efecto que la osteoprotegerina, por lo tanto, no hay reabsorción y por el contrario, los osteoblastos van a acelerar la formación del hueso. El estudio pivotal, por el poco tiempo que tenemos, que avaló a este medicamento fue el estudio Freedom, en donde, bueno, se estudió a una población muy grande, en donde el objetivo primario era fracturas vertebrales y el objetivo secundario era cuándo iba a aparecer la primera fractura no vertebral o fractura de cadera. Pero yo quiero llevarlos directamente a los resultados que son realmente espectaculares. Por ejemplo, el denosumab, que se usa cada 6 meses, en reducción de fracturas, en un estudio que se hizo a 36 meses, disminuyó un 68% el riesgo de fractura, de fractura vertebral nueva, perdón, que está aquí abajo. Después disminuyó un 20% el riesgo de fractura no vertebral y disminuyó un 40% el riesgo de fractura vertebral. Esto fue a 36 meses. A 6 meses disminuye un 65%, un 61% el riesgo de fractura de una nueva fractura, el riesgo de fractura vertebral, de una nueva fractura vertebral, y a nivel
de cadera lo disminuye un 71% y a 12 meses, a 2 años y a 3 años disminuyó el riesgo de fractura en un 68%. Repito, a 1 año lo disminuye en un 61%, a 2 años un 71% y todavía a 3 años disminuye el riesgo de fractura en un 68%. Ese estudio fue, fue a 3 años y entonces cuando se vio lo siguiente, que en columna lumbar los que no usaban tratamiento se quedaron en un plató. Sin embargo, los que sí usaban denosumab ganaron prácticamente aquí casi un 9% de densidad ósea en 3 años. Y en el caso de cadera perdieron y ganaron aproximadamente un 6% casi ganaron aquí, a 3 años. El estudio lo llevaron a 8 años y se verificó que el medicamento seguía actuando y ganando hueso, y por ética la FDA obligó a que los que estaban en placebo se les diera tratamiento y estos arrancaron a ganar igualmente. El estudio fue tan exitoso, con pocos riesgos secundarios, que se llevó a 10 años y todavía a 10 años se ganó a nivel de columna lumbar un 21% y a nivel de cadera un 9.2%. Eso no se había visto con ningún otro antirreabsortivo de los que hasta ahora nosotros conocemos, sobre todo en los estudios que se han hecho comparativos, y como podemos ver, sin entrar mucho en detalle, denosumab es el que tiene el color amarillo verdoso y por mucho, de verdad que disminuye el riesgo de fractura de manera muy significativa. Hay 2 formas de darlo: a corto tiempo y a larga data. A larga data se puede usar denosumab de manera continua, no se debe suspender el medicamento hasta 10 años, es que hay evidencia en donde siempre se gana. Pero muchas veces una persona que tiene un riesgo de fractura relativo, uno puede dar durante 2 a 3 años el tratamiento y después complementar dando un antirreabsortivo. Siempre es obligado, cuando usted dio tratamiento por más de 2 años con denosumab, de utilizar cualquier otro antirreceptivo durante 1 año, ivandronato, cualquiera que usted, el soledronato, cualquiera. Y fíjense aquí cómo dentro de todos los antirreabsortivos, denosumab disminuye el riesgo de fractura vertebral en un 68% versus los demás. Obviamente, esto aquí abajo son los anabólicos, que eso tienen otra tesitura y se usan en casos más extremos de alto riesgo de fractura. Quiere decir que para no leer todo esto, lo que queremos ver aquí es que el concepto de descanso óseo no se conoce. Acuérdense que con los antirreabsortivos, si son orales, 3 años. Perdón, si son orales, 5 años. Y si son inyectados anuales, 3 años. Entonces hay que dar un descanso óseo porque no se sabe lo que ocurre o porque se acumula demasiado ese bifosfonato en el hueso, endurece el hueso tanto que lo puede hacer frágil. Entonces es una forma de ir jugando a través de la vida con todo esto. Y una cosa interesante es que la tolerancia al tratamiento es muy rara. Bueno, esto simplemente para mostrar, yo cogí a 162 pacientes de los que tenemos en nuestra fundación y nosotros, aquí lo voy a presentar así para terminar la conferencia, pero de todos este grupo de pacientes, que fue el 24% de los pacientes que habían recibido 3 dosis, todos ganaron densidad mineral ósea en el primer año, exceptuando 2 que la estoy tratando porque tienen cáncer con metástasis ósea y lo usamos mensualmente el medicamento porque hay condiciones especiales. Otra porque acababa de utilizar bifosfonato y otra que ganó un lado y perdió de otra y no sabemos por qué y lo estamos tratando de buscar. Pero evidentemente es un medicamento muy noble, el efecto secundario prácticamente ninguno, si acaso puede producir
un enrojecimiento en el área de la inyección en algunas personas, lo cual yo no lo he visto, o incluso un proceso infeccioso que está descrito, pero que yo tampoco lo he visto. Quiere decir que la persona puede ponerse su medicamento a cualquier hora, en cualquier momento, sin ninguna regulación, ni siquiera esperar que pasen los 15 minutos para ver si hubo alguna reacción, porque al ser un medicamento monoclonal no produce efectos secundarios. Y aquí, difícil de ver, pero yo lo que quería mostrar aquí, esta es una paciente mía que ella empezó a usar el medicamento en Estados Unidos, aquí como en el año 2015, y ella venía ganando. Bueno, ella ganó 21% en 5 años. Resulta que llegó el COVID, aquí va del 19 al 21, duró casi 2 años sin usarlo y lo que había ganado lo perdió en 1 año y pico. Insisto, es relevante, es importante explicarle a su paciente, para ya terminar, que el medicamento debe de usarse de manera continua, porque cuando pasaron los 6 meses de su uso, ya no está actuando y el hueso, como tiene un estímulo inhibitorio tan alto para que no pierda hueso, cuando es como la menopausia. Es como que yo le dije que ese medicamento es igual que la osteoprotegerina, protege, pero llegó a la menopausia y empieza a perder pero muy rápidamente. Así que es una opción terapéutica, no está indicada para todas las osteoporosis. Yo creo que los antirretroactivos tienen su espacio, sobre todo en las mujeres perimenopáusicas que no tienen una osteoporosis con alto riesgo de fractura. Así que nada, ya si hay cualquier pregunta y si la sesión de preguntas se va a dar, pues a sus órdenes.